Hijos, evalúense. El que maldice a su padre o a su madre, morirá en la más espantosa oscuridad. De hecho, en Levítico 20 nos dice, todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Por eso, Mateo 15 Jesús dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, los que enseñan falsa doctrina, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis inhabilitado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, hijos, Efesios 6 nos dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿cuál de los dos eres tú? Proverbios 10. El hijo sabio alegra a sus padres, el hijo necio los hace sufrir. Entonces, Proverbios 23. El padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso. Haz pues que tu padre y tu madre se sientan felices y orgullosos. ¿Conocías esto? Evalúate. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Esto es más espiritual de lo que piensas. Vamos a ver uno por uno para entender este versículo. ¿Quién es el Padre? Vamos a ver. Y es que en Mateo 11 Jesús dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿cómo conocemos al Padre? ¿Y cómo hacemos para que Él nos conozca? Vamos a ver. Juan 1 nos dice que en el principio el Verbo era Dios. Entonces conocemos a Dios del Padre, conociendo su palabra. ¿Y cómo hacemos para que Él nos conozca? Vamos a ver. Santiago 1 nos dice que Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces hacemos que Dios nos conozca, siendo sus hijos, y Él nuestro Padre, renaciendo de la verdad, conociendo su palabra, la verdad. Por eso en Mateo 6, cuando Jesús nos enseña a orar, nos dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y quiénes hacen esta oración sin vanas repeticiones? Los que conocen a Dios, los que conocen su palabra, los que son hijos de Dios, que han renacido de la verdad, volviéndolo a Dios, su Padre. Y de hecho, 1 de Juan 3 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces Dios es el Padre, de quienes conocen la verdad y han renacido de la misma. Ahora, ¿quién es la madre? Vamos a ver. Sigamos. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ahora, ¿quién es una madre? Si físicamente una madre es la que recibió la semilla del esposo y da luz a los hijos, figurativamente hablando, ¿quién es una madre espiritual? Vamos a ver. En Lucas 8, en la parábola del sembrador nos dice que la semilla es la palabra de Dios, Dios como esposo que da su semilla. ¿A quién? Entonces Juan 12 Jesús dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Esto no es para nada literal, sino figurativo. Dios como el esposo, que dio su semilla a Jesús, y Jesús se convirtió figurativamente en una madre, porque compartiéndola, hizo renacer a 12 hijos, 12 discípulos. Y esto porque en Santiago 1 nos dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces una madre figurativamente es quien comparte la palabra de Dios, dando a luz a personas, haciendo renacer a las personas mediante la verdad. De hecho, en Gálatas 4, apóstol Pablo también figurativamente era como una madre, porque dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto.
porque él compartía la verdad, haciendo renacer a las personas mediante la verdad. Ahora, vayamos a ver qué quiere decir con maldecir a Dios, el Padre, o maldecir a quienes como madres, como maestros, pastores, evangelistas, hacen renacer por medio de la verdad a otras personas. ¿Vamos a ver? Bien, sigamos. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ahora, ¿qué nos quiere decir con maldecir a Dios y a las personas que hacen renacer compartiendo la palabra de verdad? Vamos a ver. Y es que en Santiago 3 nos dice que con ella, la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Por eso en Levítico 24 nos dice: y a los hijos de Israel hablarás, entendemos por Israel al pueblo de Dios, diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad, y el que blasfeme en el nombre de Jehová ha de ser muerto. Y de hecho en Mateo 12 Jesús dice: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces maldecir a padre y madre espiritual significa blasfemar contra Dios y contra quienes Dios ha enviado, para que hagan renacer a personas compartiendo la palabra de verdad. Es decir, levantarse con mentiras contra la verdad que es Dios y contra la verdad que comparten quienes Dios ha enviado. Por eso se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Y qué quiere decir todo esto? Vamos a ver. Ok, sigamos. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ahora, ¿qué es una lámpara espiritualmente hablando? Vamos a ver. Salmo 119 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Entonces la lámpara es la palabra de Dios que brilla en medio de tinieblas. ¿Y qué más es una lámpara? Si físicamente una lámpara es un recipiente que con fuego y aceite se enciende la luz. Entonces de Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes nos dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Entonces, ¿qué es el aceite que va en la lámpara y que se enciende con fuego? Vamos a ver. En Zacarías 4 hay una profecía de Juan el Bautista y de Jesús. ¿Qué significan estos 2 olivos? Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Pero qué significa el aceite? Recuerda que el fruto de un olivo es la oliva que se usa para hacer aceite de oliva y encender la lámpara. Y el fruto de los testigos es la palabra de testimonio, la palabra de verdad que es depositada en nuestro corazón. Porque en Juan 3, sobre Jesús, y lo que vio y oyó del cielo, esto testifica, es decir, la palabra verdadera. Ahora, ¿qué es el fuego con que se enciende la lámpara? Jeremías 23 nos dice: ¿no es mi palabra como fuego?, dice Jehová. Entonces podemos entender 2 cosas. 1, que la lámpara es la palabra de Dios. Y 2, la lámpara es el recipiente donde está el fuego y el aceite. Es decir, que la lámpara es el recipiente, es nuestro corazón que recibe la palabra de Dios. Por eso en la palabra nos dice que lo que abunda en nuestro corazón habla la boca. Si en nuestro corazón hay aceite y fuego, eso hablará, la palabra de Dios. Entendido esto, vamos a la siguiente parte. Evalúate, esto es muy importante. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Veamos cuál es esta oscuridad. En Isaías 60 nos dice una profecía que la podemos ver. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y es que por cuanto el pecado entró en el mundo, las mentiras, el reino de Satanás, de tinieblas y oscuridad, se ha establecido. ¿Y cuál es este reino de oscuridad y tinieblas? Segunda de Corintios 4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Por eso nos dice en 1 de Juan capítulo 2, que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por eso Jesús en Mateo 12 nos dice, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces evalúate, porque si estás en la luz, en la verdad, entiendes la palabra, entonces aborreces la oscuridad, las tinieblas, las mentiras. Pero si estás en mentiras, en oscuridad, en tinieblas, entonces te levantas contra Dios, contra la verdad, contra la luz, y contra quienes Dios ha enviado. Y no tendrás la luz de la palabra que es para vida eterna, en este mundo de oscuridad y tinieblas, y no sabrás para dónde vas. Entonces, familia, esforcémonos para hacer la realidad de 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén.